fui un niño huérfano en los años 70, y la verdad es que hasta el día de hoy desconozco si mis padres simplemente me abandonaron en uno de esos lugares, si fallecieron o si tuvieron un motivo real por el cual dejarme solo. Sea cual sea el caso, supongo que no importa. La segunda cosa importante en toda esta situación, sin lugar a dudas, tiene que ser el hecho de que, si bien al día de hoy las instituciones de orfanatos no están tan bien controladas en México, imagínense en los años 70. El lugar estaba abarrotado y todos ahí sabíamos que estábamos solos. Todo lo que pasara adentro de ese lugar a nadie le interesaba. Si nos golpeaban o nos dejaban sin comer, éramos huérfanos y no teníamos familia que se preocupara por nosotros. Muchos cuidadores muy a menudo se sentían con toda la libertad de sacar todas sus frustraciones de vida con nosotros. Yo siempre he sido una persona bastante rebelde. Siempre he tenido esta necesidad casi patológica de desafiar toda autoridad. Esto no se podía detener, ni siquiera cuando los castigos físicos llegaban hasta el punto de causar lesiones que me dejaron cicatrices hasta el día de hoy. Y este rasgo de mi personalidad es el que hacía que, en cuanto alguna casa, hogar u orfanato se quedaba sin mucho espacio, la primera persona en ser movida de dichos lugares era yo, lo cual me llevó a vivir en diferentes lugares por mucho tiempo. Cabe destacar que en ese tiempo la religión católica estaba muy fuerte en todo México. De hecho, todos los orfanatos y casas hogar en los que estuve eran parte de la iglesia, ya saben, un lugar que estaba disque financiado por la misma. Y si bien así era como funcionaba, la verdad es que en los lugares en los que yo había crecido no sentía que así fuera. Eran personas normales tratando de cumplir un trabajo. Por supuesto que nos ponían a rezar y memorizar partes de la Biblia, pero no éramos tan presionados a hacerlo. Al menos esto había sido así hasta que cumplí los 10 años. Poco tiempo después de eso, el sitio que estaba se había llenado tanto que algunos de nosotros fuimos movidos a otro lugar. Cuando me enteré de la noticia, estaba totalmente consciente de que uno de los niños seleccionados sería yo, casi sin que me dijeran nada. Empaqué mis cosas para cuando me lo confirmaran, ya que había pasado algunas veces en las que me sacaban de un lugar tan rápido que perdí algunas de mis pocas pertenencias en el proceso. La verdad es que en ese momento no me importaba dónde me llevaran, ya que siempre era un lugar similar, una pequeña casa con un terreno lo suficientemente grande para albergar a algunos niños. Pero en cuanto llegamos al lugar, me di cuenta de que este sitio era diferente a cualquiera del que yo hubiera estado. Se veía muy extraño. Parecía una iglesia, tenía torres altas y eran muy grandes. No se veía como ninguna construcción que yo hubiese visto en México en ningún momento de mi vida. Pero ahí estaba frente a mis ojos. Se veía como si hubiese sido construida hace muchos años. Tal vez mucho antes de que incluso el adulto más grande de ese lugar hubiera nacido. Poco después entramos al lugar. Creo que estuvimos en la entrada poco más de unos 20 minutos. El sitio era aún más grande por dentro. Realmente se veían muy antiguas. Pero lo más espeluznante de ese lugar no era lo viejo que se veía, sino los cuadros y figuras con los que estaba adornado. Las esquinas y las paredes del lugar estaban decoradas con arte sacro, pero no eran cuadros bonitos como ángeles o Jesús ayudando a alguien. Todas las pinturas y esculturas eran demasiado explícitas. Ya saben, Jesús crucificado con la clásica corona de espinas, los clavos en las manos y pies, llagas en el cuerpo. Y no solamente eso, sino que se veían demasiado reales, en serio. Parecía que la sangre podría salirse de los cuadros o escurrir directamente desde la estatua. Agradecí el momento en el que el hombre encargado del orfanato llegó para recibirnos, porque al menos fui capaz de apartar mi mirada de aquel arte, al menos durante un momento. Aquel hombre era muy serio, estaba vestido como si fuera un padre y parecía bastante amable. En cuanto comenzó a hablar, muy rápido me di cuenta de que las apariencias engañan, ya que claramente era un hombre muy estricto. Nos dijo que solo podríamos dirigirnos a él como Padre Manuel y que no toleraría ningún tipo de tontería en su orfanato.
que seguiríamos la palabra de Dios al pie de la letra y que quien tuviera algún tipo de objeción sería reprendido con mano dura. También nos dijo que escapar de ese lugar era imposible, y quien lo intentara sería castigado tan fuerte que no querría volver a intentarlo, que de hecho estaba tan seguro que nos juraba que si alguno de nosotros lo lograba, nadie iría a buscarlo, pero que tampoco sería recibido de vuelta cuando se diera cuenta de que la vida afuera era cruel. Y acto seguido nos hizo caminar hasta un gigantesco baño en el que había diferentes regaderas, las cuales no tenían ningún tipo de separación entre ellas. Nos dio una enorme botella de vidrio y nos dijo que debíamos lavarnos muy bien la cabeza con el champú que contenía, ya que era una medida de seguridad para prevenir los piojos en ese lugar. La verdad es que ninguno de nosotros estaba del todo seguro de que debiéramos usar esas duchas. Simplemente eran raras. Por si eso fuera poco, aquel hombre tampoco parecía tener ninguna intención de salirse del baño, solo nos apresuraba a hacerlo. Aclaro que no nos hizo nada, solo se quedó ahí hasta que estuvo seguro de que nos lavamos la cabeza como él quería. Jamás en todo el tiempo en el que estuvo ahí volvió a vernos mientras nos bañábamos. La primera noche en ese lugar me di cuenta de que respecto al mantenimiento y alimento, era uno de los mejores lugares en los que había estado. Me refiero a que había suficiente para todos, no en exceso, pero las porciones no eran una miseria que te dejaba con más hambre de la que llegabas, y además no sabía del todo mal, aunque el comedor estaba lleno de aquel arte sacro en el que lo único que podías pensar o querer era salir de ahí lo antes posible. Después de entrar bien al lugar, me di cuenta de que el orfanato era mixto. Me refiero a que en todos los sitios en los que yo había estado, eran exclusivamente para niños. Sabía que había orfanatos solo para niñas, pero para mí el que en este sitio hubiese tanto niñas como niños parecía algo en serio único. Debido a que había pasado toda mi vida en ese tipo de orfanatos, la verdad era que nunca había ni siquiera hablado con ninguna niña de mi edad, solo con cuidadoras que llegaban a estar en los orfanatos. Había 2 largas mesas a cada extremo lateral del comedor. En una iban los niños y en otra las niñas, y en ocasiones esto se llegaba a romper, y el padre Manuel dejaba que así fuera. Se sabía que si lo hacías poco tiempo después recibirías un castigo. Por lo general, la mayoría evitaba hacerlo. Además, asumían que comer con las niñas no valía la pena, ya que durante la hora del descanso lo tomábamos al mismo tiempo que ellas. Era más sencillo poder hablar con ellas sin que el padre Manuel nos viera, y de hecho así fue como conocí a María. Cuando la vi por primera vez, se me hizo una niña muy linda, y me gustó al instante, y siempre buscaba la manera de querer hablar con ella. Y eso fue una de las cosas que más problemas me trajo en ese lugar, porque si ella necesitaba o quería algo, entonces yo estaba ahí, tratando de conseguirlo a toda costa para ella. Y también fue lo que me llevó a descubrir que los castigos ahí eran otro nivel, no eran tirones de orejas o palmadas. Me refiero a duchas de agua helada y dejarte parado en el patio, hacer que te arrodillaras sobre frijoles, al mismo tiempo que sostenías Biblias en los brazos hasta que decidieran que era suficiente. María tenía una mejor amiga en ese lugar llamada Samantha, y ambas me aceptaron en su grupo de amigos. Éramos 5 personas, 3 niños. Martín, el mayor, el cual estaba a punto de cumplir los 12 años. Manuel, el cual tenía mi misma edad. Y yo. Esta era la primera vez en la que me sentí parte de algo. Claro que ya había tenido amigos antes en los otros sitios en donde yo había estado, pero jamás sentí que perteneciera realmente a ninguno de ellos. Ya saben cómo cuando estás en un grupo de amigos, pero algo dentro de ti sabe que ellos son amigos entre ellos, pero si tuvieran que despedirse de uno, el primero serías tú. Era como me había sentido toda mi vida, pero en ese momento me sentía partícipe de algo, no me sentía excluido, y por primera vez no tenía ningún deseo de irme de ese lugar. María era la niña más divertida que yo había visto.
y a diferencia de la mayoría, María sí había conocido a sus padres. Ambos la habían amado, pero sus padres murieron de viruela hace 2 años atrás. María siempre fantaseaba con la idea de que su abuelo, el cual vivía en la Ciudad de México, vendría a buscarla algún día. Solo lo había visto una vez, pero lo recordaba como un hombre muy bueno, el cual en serio se preocupaba por la familia. Estaba convencida de que un día él se daría cuenta de que había terminado en ese orfanato e iría a buscarla. Alentamos esta fantasía y le decíamos que tal vez podría llevarnos con ella cuando esto ocurriera, y a su vez ella nos decía que sí. Supongo que era algo que hacíamos para imaginar que había la posibilidad de un futuro mejor para nosotros, lejos de aquel horrible lugar lleno de maltrato, estatuas y fotografías de arte. Los 5 nos volvimos tan amigos que, a pesar del maltrato y los castigos que llegábamos a recibir por a veces estar en grupo demasiado tiempo, la verdad es que todos estábamos felices de estar en ese lugar. Pero todo esto cambió cuando, 1 año y medio después de lo que estoy contando, María no apareció en el patio a la hora del descanso. Le preguntamos a Samantha qué era lo que le había ocurrido a María, ya que la habíamos visto durante el desayuno. Suponíamos que no estaba enferma. Samantha nos mencionó que una de las monjas había sido muy dura con ella y le había dicho que su abuelo nunca iría a buscarla, y no solo eso, sino que también le había hecho saber que habían intentado comunicarse con todos los familiares vivos que le quedaban, pero ninguno de ellos quería o tenía la más mínima intención de hacerse cargo de ella. Esto la había destrozado y dijo que se la había pasado llorando en el cuarto de las niñas. Como niños, teníamos totalmente prohibido ir a la habitación de las niñas. Y de hecho lo intentamos. Una de las monjas nos vio y nos regresó al patio. No pudimos consolarla hasta el día siguiente. En cuanto salimos al patio, nos dimos cuenta de lo desanimada que estaba María. Ella era muy feliz y animada, y ahora solo estaba sentada ahí como un cascarón de lo que había sido. Por supuesto que intentamos consolarla, decirle que la monja no sabía de lo que estaba hablando, e incluso le dije que estaba seguro de que su abuelo iría por ella un día, pero ya no había palabra que decir para que María volviera a creerlo. Ahora estaba convencida de que, al igual que nosotros, estaba sola. Recuerdo bien que para animarla acordamos vernos en la noche, ya lo habíamos hecho antes. Abandonábamos nuestras habitaciones a horas no permitidas, entrábamos a la despensa de la cocina del lugar y tomábamos algunas cosas como chocolate, e incluso últimamente habíamos comenzado a simular que fumábamos, quemando solo papel enrollado. Esto nos pareció una buena idea para animarla. Recuerdo bien esa noche. Todos estábamos sentados detrás del internado, un lugar al que casi nadie iba a revisar. Era muy grande y lleno de tanto pasto y distintos tipos de maleza que te llegaban hasta las rodillas. Hablábamos de lo divertida que sería nuestra vida cuando fuéramos grandes, con la intención de volver a hacer que María volviera a creer en la esperanza de un futuro mejor para nosotros. Pero ella solo estaba muy callada, aún tenía los ojos hinchados, se veía que había estado llorando ese día también. Y recuerdo bien que en cuanto Samantha intentó preguntarle a María qué quería hacer cuando saliera de ese lugar, María no dijo nada. Intenté alentarla para que respondiera, ya que en serio creía que eso le haría sentir mejor. En lugar de responder de manera optimista, ella solo nos dijo que no saldríamos de ese lugar, que nos quedaríamos ahí para siempre y que nadie iría a buscarnos nunca. Parecía que estaba a punto de llorar de nuevo, y yo en serio sentía un fuerte sentimiento de querer protegerla a toda costa, incluso de la depresión. En mi último intento por querer que volviera a la normalidad, decidí darle otra esperanza, y casi sin pensarlo, le dije que todas las personas de nuestras familias e incluso los cuidadores de ese lugar podían irse al infierno, que no necesitábamos a nadie y que si nadie iba a buscarnos, entonces nos fuéramos de ahí. Podríamos huir,
conseguir un trabajo, comprar una casa y vivir solo nosotros, haciendo lo que quisiéramos y comiendo chocolate hasta que nos doliera el estómago. No sé cómo me metí en eso o qué tan rápido escaló, pero de repente no solo María sino todos mis amigos estaban completamente convencidos de que esa era la solución a todos nuestros problemas. Decían que eso sería maravilloso, el poder irnos de ahí, comprar una casa y no tener nada que ver con ese lugar nunca más. Incluso se reprochaban a sí mismos por no haberlo pensado antes. Martín afirmó que podríamos esperar a que fuéramos un poco mayores para poder conseguir un trabajo con mayor facilidad, pero ninguno de los demás estaba dispuesto a esperar. Decían que debíamos hacerlo en ese momento, aunque todos ya estábamos convencidos de lo que queríamos hacer. Ahora faltaba lo más difícil, tratar de saber cómo escapar de ese lugar. Por lo que María nos había dicho, la verdad era que ninguna niña que lo había intentado lo había logrado. Todos dijimos que teníamos que tratar de encontrar algún sitio en el que nos pudiéramos escapar los 5 y empezar una nueva vida, incluso yo, el cual al principio no estaba del todo seguro. Rápidamente la emoción de todos me invadió. Estábamos más que dispuestos a buscar una salida. Pensamos que esto no sería difícil, pero pronto nos dimos cuenta de que sería una misión casi imposible. Por más que lo intentábamos, no había ni un solo sitio que pudiera ser siquiera apropiado para escalar. Las paredes eran tan altas y lisas que no importaba cuántas veces lo intentáramos, no lo logramos, al punto de que por un momento pensamos que lo mejor sería solo dejarlo así. Después de todo, en algún momento solo nos echarían. Pero María no estaba dispuesta a esperar tanto, y a pesar de que todos nosotros ya lo habíamos dejado de intentar, ella seguía buscándolo. Al principio queríamos decirle que se detuviera, pero de nuevo había recuperado aquella ambición y felicidad en sus ojos. Ahora tenía otra cosa que esperar. La verdad, ninguno de nosotros creyó que fuera a encontrar nada, ya que nosotros no lo habíamos conseguido. Todo esto cambió cuando una tarde, durante el descanso, nos dijo que creía haber encontrado otra puerta. Todos le preguntamos a qué puerta se refería, ya que solo había una, incluso el mismo padre lo había dicho. Pero ella insistió, nos dijo que había encontrado una puerta que se encontraba detrás del orfanato. Todos nosotros habíamos estado en ese lugar cientos de veces y estábamos completamente seguros de que jamás habíamos visto una puerta. Pero ella insistió y nos dijo que no era una puerta común y corriente, porque era una puerta que estaba en el suelo y había maleza que la cubría de tal manera que no se veía. Era como si estuviera completamente olvidada por el paso de los años. Al principio dudamos, pero María no solía ser el tipo de persona que inventara ese tipo de cosas. Decidimos darle el beneficio de la duda, y esa misma noche fuimos a aquella puerta. Y mientras caminábamos hacia ella, María nos dijo que había intentado abrirla, pero estaba cerrada con un candado, el cual estaba muy oxidado, pero aún así se veía resistente. Cuando llegamos al lugar, todos nos quedamos sorprendidos porque sí había una puerta. Estaba cubierta por mucha maleza y se veía que no había sido usada en muchísimo tiempo. Era de metal y estaba toda oxidada. Entre Martín, Manuel y yo, intentamos tirar de ella con la esperanza de que el candado cediera, ya que se veía lo suficientemente oxidado como para poder romperse, pero eso no pasó. Después de eso, Martín tomó una enorme roca y comenzó a golpear el candado una y otra vez hasta que finalmente cedió. Casi sin perder tiempo, abrió la puerta. Cabe destacar que para este momento, por obvias razones, no teníamos lámparas y ni siquiera había alumbrado público. Lo único que servía para poder ver en la oscuridad era la luz de la luna, pero esta no podía ayudarnos en ese momento, ya que se veía demasiado oscuro allá adentro. Me refiero a que todo a nuestro alrededor ya era oscuro, pero en medio de toda esa oscuridad se veía aquel rectángulo aún más negro. Era como si absorbiera toda la luz, no dejando ver nada. Todos nos quedamos en silencio mirando hacia adentro. Por obvias razones, ninguno de nosotros se atrevió a bajar.
También llegaba un olor a humedad. No sabíamos a dónde llevaba o qué era. Al no saber qué hacer, lo único que pensamos fue que debíamos cerrarla y cubrirla de nuevo con tierra y maleza, con la esperanza de que no se volviera a notar. Trataríamos de conseguir algunas veladoras para poder iluminar hacia adentro, y la noche siguiente volveríamos e intentaríamos ver hacia dónde llevaba ese lugar. Para todo ese momento yo me sentía muy raro. Algo dentro de mí me decía que no debíamos entrar, que lo mejor era buscar otras opciones, pero todos parecían estar demasiado convencidos de que esa era la respuesta a lo que queríamos hacer. No me atreví a decir nada, solo seguí la corriente. A la mañana siguiente intentamos con todos nuestros medios conseguir veladoras, pero no lo conseguimos. Normalmente estaban reservadas para las monjas o el padre, y a ninguno de nosotros se nos permitía tener alguna de ellas, por dos razones. La primera era que podríamos ocasionar un incendio, y la segunda era más obvia. Si teníamos luz, podríamos vagar con más facilidad por todo el orfanato. Manuel logró conseguir cerillos y al no tener nada mejor, decidimos que eso sería más que suficiente. Nos reunimos y volvimos hacia el lugar donde estaba aquella extraña puerta, y una vez allí, quitamos todas las hierbas y volvimos a abrir de nuevo. Estábamos frente a aquel rectángulo totalmente negro. Manuel, sin perder tiempo, encendió un cerillo y quemó un trozo de cartón, y por unos segundos se iluminó. Eran escaleras que nos iban a adentrar aún más abajo. Se veía muy raro. Eran como 2 o quizás 3 metros hacia abajo, y solo podíamos detectar aquel aroma de la humedad. Creo que para ese momento todos nosotros teníamos miedo, ya que la tenue llama del cartón ni siquiera nos dejaba ver en qué momento los escalones terminaban, pero aún así nos armamos de valor y entramos. La vibra del lugar era muy pesada, pero aún así seguimos descendiendo, y cada vez que el trozo de cartón se apagaba, todos nos quedábamos totalmente paralizados en la oscuridad hasta que Manuel encendía el siguiente. Finalmente llegamos hasta el final de los escalones, y justo en ese momento el cartón que Manuel sostenía se apagó. No pudimos ver mucho, pero al encenderlo nos encontramos con algo que iba mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros se había podido imaginar hasta ese momento. Parecían ser largos y oscuros pasadizos, bastante estrechos, y las paredes no eran para nada comunes, tenían divisiones. No fue hasta que fui adulto que me enteré de que esos lugares eran catacumbas, y para quien no lo sepa, las catacumbas son como una especie de lugar subterráneo donde la iglesia solía enterrar a los muertos en la antigüedad. El lugar se veía abandonado, y hasta donde cualquiera de nosotros sabía, nadie en todo el orfanato sabía que en ese sitio había catacumbas. Siendo los niños que éramos y no sabiendo que eran catacumbas, lo primero que pensamos es que aquellos pasadizos no eran ni más ni menos que nuestro boleto de salida. Suponíamos que en algún momento aquellos pasadizos bien podrían llevarnos fuera de aquel horrible orfanato, y así podríamos escapar. Los llamamos los túneles. En ese momento, ninguno de nosotros se atrevió a avanzar más de 1 metro después de los escalones, ya que, como mencioné antes, estaba muy oscuro. Además, parecía que entre más avanzábamos, la humedad hacía que los cerillos y el cartón se apagaran mucho más rápido, por lo que todos acordamos que lo mejor sería prepararnos, tratar de conseguir una veladora o alguna lámpara de aceite. También me gustaría aclarar que para ese momento nosotros no nos habíamos dado cuenta de que en esas extrañas paredes había muertos. Solo creíamos que era parte de la arquitectura o algo así. Más bien, recuerdo que la emoción volvió a todos, y estábamos convencidos de que saldríamos de ahí y viviríamos como siempre lo habíamos deseado. Creo que tardamos alrededor de 3 días preparando todo, recogiendo nuestras escasas pertenencias. Logramos conseguir un par de veladoras y una lámpara de aceite. Fue un total milagro que nadie notara que faltaban. Nosotros estábamos convencidos de que saldríamos. Bajamos de nuevo los escalones, esta vez un poco más preparados, logrando alumbrar sin ningún problema.
Al principio, nuestro paso era muy lento, ya que a pesar de que estábamos muy emocionados, una parte de nosotros estaba convencida de que ese sitio era muy aterrador. Queríamos aparentar ser valientes, el miedo no cedía. Recuerdo que María me sujetaba firmemente de la mano. Creo que caminamos cerca de unos 3 metros hacia adentro, antes de ver la primera vuelta. Ese lugar era como un laberinto, ya que del otro lado, solo a unos pocos centímetros, también había una vuelta. Rápidamente nos dimos cuenta de que sería mucho más difícil encontrar una salida en ese lugar, si es que había una. Decidimos avanzar un poco más, esperando tener alguna señal de estar acercándonos a una salida, pero no fue así. Y de hecho, mientras más pasaban los minutos, nos dábamos cuenta de que las velas y el poco aceite que habíamos logrado conseguir para la lámpara se estaban agotando con bastante rapidez. Para ese momento, ya todos caminábamos con un poco más de confianza. Claro que estaba muy oscuro y olía a humedad, pero al estar todos juntos ya le habíamos perdido cierto miedo, o al menos eso era lo que creíamos. Hasta que a Martín se le ocurrió la idea de leer algo que estaba escrito en uno de los pasadizos en los que estábamos por dar vuelta. Él dijo en voz alta: «Abandone la esperanza a todo aquel que entre aquí». Al día de hoy, por supuesto, que sé que esa es una frase de un libro famoso, pero en ese momento ninguno de nosotros lo sabía y por obvias razones nos dio mucho miedo. Habíamos crecido escuchando historias sobre Dios y el diablo, y cómo el bien y el mal existían. Por tanto, esa oración que se encontraba ahí nos daba a entender que no debíamos cruzar. Decidimos avanzar un poco más e ir hacia el otro. En ese no parecía haber ningún tipo de advertencia, pero para ese momento Martín ya estaba intrigado por aquellas paredes. Comenzó a ver alrededor hasta que se dio cuenta de que en uno de aquellos rectángulos que estaban en las paredes aún se podían ver con bastante claridad las letras. Martín leyó que decía Francisco Esquivel. También tenía 2 fechas seguidas, lo cual claramente indicaba el día en que había nacido y el día en que había fallecido. En este momento mentiría si dijera que recuerdo la fecha exacta. Solo sé que Martín mencionó que había muerto muy joven, pero creo que después de que él dijo eso, fue cuando todos caímos en cuenta de que todos esos rectángulos que se veían tan viejos y llenos de tierra, los cuales anteriormente habíamos creído que se trataban de solamente decoración de las paredes, eran tumbas. Probablemente era que en todas ellas hubiese una persona diferente. Esto nos asustó mucho, tanto así que decidimos que lo mejor sería regresar. Después de todo, ya habíamos pasado un buen rato buscando una salida, y lo único que habíamos encontrado eran muchos más pasadizos que ni siquiera sabíamos que estaban ahí en primer lugar. Realmente no se veía que hubiese una salida por ningún lado, pero nosotros sabíamos que debía de haber una porque nuestra mente de niños nos hacía no poder aceptar que estábamos equivocados. Pero aún así decidimos que lo mejor era volver sobre nuestros pasos para, de esa manera, regresar con más tranquilidad a la madrugada siguiente. También pensamos que podríamos intentar conseguir algo para marcar los pasadizos que ya habíamos recorrido, ya que todos se veían bastante iguales y así sabríamos cuáles tenían salida y cuáles no. Decepcionados, pero también convencidos de que era la mejor decisión que podíamos tomar en ese momento, dimos vuelta y comenzamos a caminar para salir. En nuestra mente era fácil, el piso era de tierra, y tantos años que ese lugar había estado abandonado, nuestros pasos serían los únicos que se verían en el piso. Solo debíamos seguirlos, y eso es lo que hicimos. Al principio todos estábamos haciendo eso, pero de repente sentimos que ya habíamos avanzado demasiado, y no solamente eso, sino que también parecía que estábamos yendo a lugares que ninguno de nosotros recordaba haber entrado, a pesar de ver claramente que sí se trataban de las pisadas de los zapatos que teníamos. Cada uno de nosotros parecía ir en direcciones que no tenían ningún sentido. Creo que al principio ninguno de nosotros quería aceptarlo. Estábamos muy callados, todos lo pensábamos,
Pero creo que después de caminar cerca de 1 hora sin ver la más mínima señal de salida, todos aceptamos que estábamos perdidos. Además, los pasos que estábamos siguiendo nos llevaron a aquel pasadizo en donde decía: abandone la esperanza todo aquel que entre aquí. Creo que fue ahí el momento en el que todos nos sobresaltamos. Ese mensaje ya de por sí nos daba miedo, y ahora parecía que los pasos se dirigían a aquel pasadizo. Alterados, solo comenzamos a correr. Ni siquiera teníamos una dirección clara. Solo sabíamos que seguir nuestras pisadas ya no era confiable y que teníamos que salir de ahí, o probablemente moriríamos. Samantha lloraba, María también. Martín, Manuel y yo tratábamos de contener nuestras lágrimas de preocupación, pero en serio estábamos a nada de rompernos también. Por mi mente solo cruzaba la idea de que nunca podríamos volver a encontrar la salida y que probablemente moriríamos de hambre en ese lugar. Pero de un momento a otro, casi sin pensarlo, todos logramos ver una pequeña entrada de luz al final de uno de los pasillos. Habíamos corrido en direcciones tan aleatorias que no sabíamos si era una salida del orfanato o el mismo lugar por el que habíamos entrado. Pero aún así, en ese momento no importaba, solo queríamos salir. Llegamos y al abrir la puerta subterránea nos dimos cuenta de que era el mismo lugar por el que habíamos entrado. Estábamos en el orfanato de vuelta, y no solo eso, sino que ya estaba comenzando a amanecer. Muy pronto se darían cuenta de que no estábamos, por lo que el alivio que sentíamos por haber logrado salir de los túneles se vio totalmente eclipsado por la idea del castigo que nos esperaba en cuanto se dieran cuenta de que no estábamos. Y en un intento porque no supieran que nuestra intención era escapar, arrojamos las mochilas de vuelta hacia las catacumbas y cerramos, tratando de esconder lo más posible la puerta y corriendo hacia nuestras habitaciones, rogando que pudiéramos llegar a tiempo para que los cuidadores no lo notaran. Nos separamos de las niñas. Por suerte, a ellas no las descubrieron. Para nosotros fue una historia totalmente diferente. Apenas estábamos subiendo las escaleras cuando el director ya estaba saliendo del cuarto furioso, ya que no estábamos. Nos encontró y ni siquiera nos dejó subir. La verdad, no estoy tan seguro de poder relatar exactamente la clase de castigos físicos que recibimos aquel día, ya que en serio fueron muy fuertes. Pasando ese dolor inicial, la verdad es que agradecimos que a las chicas no les hubiera pasado nada y que al menos ellas se hubieran librado del castigo. Además de eso, todos estábamos felices de haber logrado salir de los túneles. Ninguno de nosotros quería volver en ese momento, y además tampoco es como que hubiéramos podido hacerlo, ya que debido a que nos encontraron, maximizaron la seguridad para cerciorarse de que no saliéramos. Pero esto solo fue por un par de meses antes de que creyeran que ya nadie intentaría nada más. Supongo que en parte fue por el hecho de que no sabían exactamente qué era lo que queríamos hacer, porque mientras el castigo se nos era aplicado, nos dimos cuenta de que ellos se imaginaban que fuimos a vagar por el orfanato en la noche para robar comida de la despensa. Y creo que mientras pasaba todo este tiempo, fue cuando todos nosotros comenzamos a querer tomar aquella idea de regresar, ya que nuestras mochilas se habían quedado en ese lugar y habíamos tenido que arreglárnoslas sin ellas. Y mientras más lo pensábamos, todos acordábamos que quizás nosotros nos habíamos confundido. Después de todo, si habíamos estado caminando en diferentes direcciones, supusimos que, siendo un lugar tan amplio, sería fácil perderse. Pensamos que si lográbamos encontrar algo para marcar un camino, sería mucho más sencillo poder encontrar la salida que tanto queríamos. Además de eso, Manuel había logrado robar un pequeño reloj de bolsillo de la oficina del director, por lo cual tendríamos una mejor noción del tiempo. Acordamos que no necesitábamos salir la primera noche. Ahora teníamos una mejor perspectiva de todo el lugar. Sabíamos lo enorme que era. Y todos nosotros estábamos convencidos de que, de una u otra forma, debía de haber una salida. También comprendíamos que el sitio era tan gigantesco que probablemente no lo lograríamos recorrer todo en una sola noche.
Acordamos que iríamos un máximo de 2 horas para explorar un poco y marcar distintos pasadizos, y después de eso volveríamos para así no tener más castigos. Todo lo acordamos y de nueva cuenta volvimos a prepararnos para entrar. Al principio no logramos encontrar nada lo suficientemente bueno como para usar como marcador, y un par de días después María tuvo la solución a ese problema. A las niñas comenzaron a darles clase de costura. Tenían hilo de sobra de diferentes colores. Nuestro plan era de hecho bastante simple. Solo haríamos un camino con los hilos para ir dejando el rastro y solo tendríamos que seguirlo. Después de pensarlo por un momento, supusimos que debíamos de tener también diferentes tipos de hilo para marcar los pasadizos por los que ya pasáramos y los que encontráramos bloqueados o sin la posibilidad de que hubiera alguna salida por ahí. Después de pensar en todo eso, decidimos volver. Aunque recuerdo bien que la noche en la que ya todos habíamos planeado el regresar, una fuerte lluvia se soltó en todo el orfanato. Era tan fuerte que salir sería simplemente una locura, y lo peor fue que no fue una lluvia de un día. Esto fue algo que duró cerca de una semana. A veces me pregunto si era Dios intentando hacer que no entráramos de nuevo en ese horrible lugar del que milagrosamente habíamos logrado salir la última vez, pero ninguno de nosotros lo vio de esa manera en aquel momento. Más bien, estábamos muy decepcionados y enojados de no poder salir. Para la cuarta noche, si bien aún seguía lloviendo, ya no era una tormenta como la que había sido los días anteriores, era solo una brisa ligera. Decidimos que lo mejor sería llevar a cabo el plan de una vez por todas. Al llegar a la entrada y bajar por los escalones, nos dimos cuenta rápidamente de algo. El lugar se había inundado, el agua nos llegaba hasta las rodillas, y el suelo se sentía tan lodoso que solo levantar el pie implicaba una gran fuerza. Pero lo peor para nosotros en ese momento fue darnos cuenta de que nuestras mochilas ya no estaban. Supusimos que la inundación las había hecho flotar y ahora estaban en algún sitio de ese gigantesco lugar. Decepcionados, volvimos a nuestras habitaciones para esperar a que el sitio volviera a estar seco en pocos días. Volvimos los días siguientes, pero estaba casi igual. Después de 2 semanas, el agua había descendido tanto que ya no era un problema. Desconocíamos a dónde se había ido el agua, pero para ese momento apenas si nos cubría los zapatos estaba bien. Teniendo en cuenta todo eso, nuestro plan volvió a retomarse. Atamos el primer hilo a la barandilla de seguridad de las escaleras para que de esa manera este nos indicara el camino. Era de color rojo. Comenzamos a caminar, dimos la vuelta en el primer pasillo. A pesar de que ya habíamos estado ahí la vez anterior, pero todos nosotros concordamos en que teníamos que revisarlo todo de vuelta, debido a que nuestras pertenencias bien podrían estar en alguno de esos lugares, pero también concordamos que si encontrábamos la salida, nos iríamos sin ellas. Después de todo, a pesar de que según nosotros serían nuestras pertenencias más preciadas, no las habíamos extrañado tanto en el lapso en el que no las habíamos tenido con nosotros. Sería una manera de desprenderse de aquello. Como dije antes, el lugar era bastante extenso. Muchos de los lugares eran callejones sin salida. Solo los marcábamos con un hilo negro en la entrada cuando salíamos y continuamos revisando los demás. Este sistema fue muy fácil. De hecho, ese primer día no tuvimos ningún problema. Después de las 2 horas de estar poniendo marcadores, no habíamos logrado encontrar nuestras pertenencias ni una salida, pero sentíamos que había sido una noche bastante productiva, al menos más que la primera vez, y después de eso volvimos sin ningún problema. El plan del hilo había funcionado muy bien, y lo dejamos atado ahí para regresar a nuestras habitaciones. Creo que estuvimos recorriendo esos lugares como por 4 días sin encontrar una salida. Es más, parecía que el sitio se volvía mucho más gigantesco a medida de que avanzábamos, casi como si fuera incluso más grande que el orfanato como tal. Decidimos agregarle otras 2 horas a nuestro rango de búsqueda. Después de todo, el regresar era mucho más fácil ahora. Obviamente nos saltábamos siempre el pasadizo que decía:
Abandone la esperanza a todo aquel que entre aquí, pero fuera de eso, seguíamos revisando los demás. En la próxima noche nos topamos con algo bastante extraño. Al caminar por uno de los pasadizos, nos dimos cuenta que se veía un bulto raro a mediados del mismo, y en cuanto nos acercamos para ver qué es lo que era, resultó ser la mochila de Samantha. Al principio, a todos nos dio algo de risa, y también satisfacción el saber que al menos habíamos encontrado una de las mochilas. En el momento en el que Samantha la recogió del piso, se dio cuenta de que estaba vacía, era de cierre. Hubiera sido imposible que con el agua se pudieran haber salido sus cosas. Lo más aterrador, al menos para mí, fue ver que el cierre estaba cerrado. Lo que tenía era una gran rasgadura en un costado de la mochila. Se veía muy raro, como si alguien lo hubiera roto con toda la intención. No puedo hablar por todos, pero al menos sé que yo tuve un fuerte impulso de salir corriendo de ese lugar. Me dio mucho miedo pensar que entre esos pasadizos viviera algo que hubiese logrado abrir de esa manera la mochila. Era cierto que era de tela, y tal vez se pudo haber rasgado con algo, pero aún así era raro. Continuamos con nuestra búsqueda. Todos estábamos inquietos por lo que habíamos encontrado. Supongo que una parte de nosotros no creía que un clavo, vidrio o lo que fuera pudiera haber hecho eso. La mochila tendría que estar viajando a una velocidad muy rápida para ser rasgada de esa manera, y dudábamos que pudiera ser así, pero era la explicación más lógica. Estábamos caminando cuando, de repente, todos comenzamos a escuchar algo extraño. Al principio no le dimos importancia, ya que, al ser 4, hacíamos bastante ruido al caminar. Al pasar el tiempo, nos dimos cuenta de que había más pasos que los nuestros. Se escuchaban los pasos de una sexta persona caminando muy atrás de nosotros. Volteamos, pero al mismo tiempo los pasos se detuvieron, y con la escasa luz que nos daba la lámpara de aceite, no podíamos ver muchos metros después del túnel. En algún momento todo se volvía negro. Decidimos no darle mucha importancia, pues creíamos que tal vez nos habíamos confundido y solamente se trataban de nuestros mismos pasos, los cuales hacían eco entre todo lugar. Era raro, ya que llevábamos muchos días haciendo eso, y ninguno de nosotros lo había notado hasta ese momento. Y mientras más caminábamos, más claro era para nosotros. Sabíamos que no era ninguno de nosotros y sabíamos que había alguien más. Tratábamos de seguir diciendo que solo era un efecto de sonido por el eco de los pasadizos, pero ninguno de nosotros estaba totalmente convencido. Solo avanzamos unos 2 metros cuando algo ocurrió. El frasco en donde teníamos el aceite para la lámpara cayó al piso, rompiéndose de manera instantánea. Rápidamente comenzamos a gritarle y a culpar a Samantha, quien era la que traía consigo el frasco, reclamándole cómo se le pudo haber caído algo tan importante. Pero Samantha nos dijo que no sabía por qué se le había caído, ya que lo tenía muy bien sujeto, pero era como si algo se lo hubiese arrebatado de las manos. En ese momento, junto con todas las cosas extrañas que nos habían estado pasando en todo el tiempo que habíamos estado ahí, la verdad es que ninguno de nosotros fue capaz de dudar de su palabra. Ya asustados, decidimos que lo mejor era regresar y quizás volver al día siguiente. Comenzamos a caminar de regreso, siguiendo como siempre el hilo rojo. Creo que íbamos más o menos a la mitad del camino cuando la lámpara de aceite comenzó a calentarse. Fue como una advertencia. Samantha era quien la traía en sus manos, y de repente nos dijo que estaba sintiendo el asa caliente. No le tomamos mucha importancia debido a que era bastante improbable, ya que el asa no estaba hecha de metal sino de madera precisamente para evitar ese tipo de incidentes. Pensamos que quizás Samantha solamente estaba algo nerviosa por lo que había pasado con el aceite, pero mientras más avanzábamos, Samantha decía que ya no aguantaba cargarla. Manuel la tomó y le dijo que él la llevaría, pero casi en el momento en el que la agarró, la soltó lanzando un fuerte grito de dolor, haciendo que se rompiera, haciendo que nos quedáramos en oscuridad. Al principio todos gritamos por el miedo que esto nos causó. Martín rápidamente sacó los cerillos y prendió la mitad de la vela que nos quedaba para así alumbrar.
Lo primero que pudimos ver fue la mano derecha de Manuel. Tenía una línea roja, casi como si hubiese agarrado acero a punto de fundirse. Sabíamos que algo muy malo estaba pasando. Comenzamos a apresurar el paso, siguiendo cuidadosamente el camino marcado por aquel lazo. Todos estábamos muy asustados, y lo único que queríamos era salir. Ya no nos importaba encontrar otra salida. Ninguno de nosotros quería regresar a ese lugar otra vez. Comenzamos a correr siguiendo el camino. Martín iba hasta el frente de todos nosotros, hasta que de repente frenó en seco. Yo choqué directamente contra su espalda y caí de sentón en el lodo. Le pregunté por qué se había detenido, y él, aún con la vela en la mano, estaba mudo y a pesar de la tenue luz podía verse lo pálido que estaba. El camino del hilo estaba guiándonos directamente hacia aquel pasadizo que tenía escrito la frase que nos asustaba. El hilo rojo que habíamos estado siguiendo con la esperanza de salir había sido desatado y ahora estaba dentro de aquel pasadizo extraño en el cual ninguno de nosotros estaba dispuesto a entrar. Ni siquiera nos dio tiempo de opinar ninguna cosa, cuando María sintió un fuerte tirón que parecía provenir del otro extremo del cordón. Era como si nos invitaran a entrar a ese lugar. Casi de inmediato María lo soltó, pues ya no tenía ningún sentido seguir aquel camino. Lo único que podíamos ver en ese momento era el hilo rojo siendo arrastrado lentamente hacia adentro de ese oscuro pasadizo que tanta desconfianza nos había dado desde siempre. En un principio nuestra primera intención fue correr, pero supongo que antes de siquiera querer hacerlo, todos nosotros recordamos cómo había resultado la última vez que habíamos intentado hacerlo, la primera vez que habíamos bajado y cómo habíamos salido prácticamente de puro milagro. Martín comenzó a alumbrar con la veladora los pasadizos, tratando de idear algún plan para salir de ahí lo antes posible. En esta ocasión ya estábamos un poco más experimentados. Si bien usábamos siempre aquel cordón rojo para salir, todos en el fondo sabíamos que si tan solo poníamos nuestro cerebro a trabajar un poco, podríamos recordar exactamente por dónde salir, ya que lo habíamos hecho antes. Tratando de tranquilizar nuestros nervios, comenzamos a caminar. Ninguno de nosotros confiaba en el rastro que habían dejado nuestros pasos, ya que no solo habían hecho que nos perdiéramos la primera vez, sino que para ese entonces habíamos caminado tanto entre los pasadizos que había pisadas en todas las direcciones. Estábamos caminando, solo rezándole a Dios para que supiéramos exactamente dónde estaba la salida y nos permitiera encontrarla. Aunque mientras caminábamos, ninguno de nosotros podía ignorar que aquellos pasos que se escuchaban detrás nuestro volvían, pero esta vez comenzó a escucharse otro sonido. Era parecido al de un llanto. Era como si alguien en serio estuviera sufriendo, específicamente un hombre adulto. Aquellos llantos eran tan lastimeros que te hacían helar la sangre. Era imposible ignorarlos. Incluso era imposible tratar de engañar a tu cerebro de que se trataba del eco o de cualquier otra cosa. Comenzamos a caminar de una manera un poco más apresurada. Rápidamente nos dimos cuenta de una cosa. El lugar se veía diferente. Me refiero a que ya habíamos pasado por aquellos pasadizos por mucho rato y aún no les veíamos una salida como tal. Es más, ya ni siquiera se veían los marcadores que habíamos colocado. Todo se veía exactamente igual y no había una sola manera de poder orientarnos. Pero todos en el fondo estábamos perfectamente conscientes de que aún teniendo el mejor sentido de la orientación o incluso el cordón que guiaba el camino, la verdad es que parecía como si esas catacumbas fueran una especie de construcción consciente, la cual podía ser capaz de cambiar y modificar su apariencia, porque mientras más veíamos aquellos pasadizos que habíamos estado recorriendo durante varios días, nos dábamos cuenta de que parecía como si fuera un lugar totalmente nuevo para nosotros. Por obvias razones, comenzamos a desesperarnos y a entrar en diferentes pasadizos para ver si de esa manera volvíamos a encontrar la salida. Por supuesto que tratábamos de no separarnos. Después de todo, sabíamos que teníamos mejores oportunidades de sobrevivir quedándonos juntos. Pero mientras más avanzábamos, más asustados estábamos. A pesar de ser una situación como la primera vez que entramos a ese lugar,
La verdad era que era diferente en muchos aspectos. Para empezar, nos sentíamos observados y en segundo lugar, no dejábamos de escuchar aquellos pasos que también estaban corriendo justo hacia nuestra dirección. Estábamos muy desesperados y de hecho me parece que en algún momento Martín se tropezó con algo, haciendo que la vela que nos quedaba no solo se apagase, sino que también se llenara de agua y fango, lo cual la volvió totalmente inservible para nosotros. Pero en aquel momento ninguno podía echarle la culpa, ya que solo podíamos escuchar cómo aquellos pasos estaban acercándose. Solo seguimos corriendo sin mirar atrás. Para ser del todo honestos, tampoco es como que pudiéramos ver mucho. Recuerdo bien que todos dimos la vuelta en uno de los pasajes, y Samantha, quien para ese momento había tomado la delantera, lanzó un quejido. También se escuchó claramente cómo su cabeza rebotó contra uno de los muros. Este seguramente era uno de los tantos pasadizos cerrados que nos habíamos estado topando a lo largo de esos días. Ella estaba llorando, diciendo que creía que se había abierto la cabeza. Sin pensarlo mucho, Martín sacó de su bolsillo la caja de cerillos y encendió uno, con la esperanza de poder ver si es que Samantha se encontraba bien. Con la poca luz del cerillo pudimos ver que tenía una rajada en la frente, la cual estaba sangrando mucho. Samantha comenzó a hacerse presión en la cabeza. Esto fue algo muy impactante de ver. Muy pronto nos dimos cuenta de que ese pasadizo no era para nada parecido a los demás. No tenía tumbas, las paredes eran de roca porosa debido a la humedad. Pero no solamente eso, sino que en todas las paredes había diferentes cuadros de arte sacro, al igual que algunas figuras de tamaño normal como las que podrías encontrar en cualquier hogar católico. Todas ellas parecían que estaban mirando hacia abajo, y desde nuestra perspectiva parecía que nos estaban mirando fijamente. Incluso podías sentir que la pupila de sus ojos se movía cuando tú lo hacías. No nos quedamos mucho tiempo, ya que todo eso nos pareció aún más aterrador que todo lo que ya estábamos viviendo. Volvimos a correr intentando hacer que Samantha nos siguiera el ritmo, pero por el fuerte golpe que se había dado, en serio parecía que se había desorientado un poco y no podía correr con la misma velocidad a la que normalmente ella lo hacía. Milagrosamente, los pasos se habían detenido y ahora parecía que estábamos solos. Esto solo fue por un par de minutos, ya que enseguida volvió a escucharse otra cosa. Esta vez no eran pasos como tales y tampoco se escuchaban precisamente a una distancia considerable de nosotros. Esto se escuchaba a los costados, se escuchaba casi a nuestro lado y parecía ser que fuera lo que fuese el causante de aquel sonido, andaba a cuatro patas. Se escuchaba mucho más grande que alguna rata. Incluso podíamos ver cómo salía polvo de aquellos rectángulos en las paredes, casi como si se comenzara a mover desde adentro. Incluso al principio creímos que todas las tumbas se estaban sacudiendo, algo así como si hubiese una especie de terremoto que fuera a provocar que toda la construcción de las catacumbas colapsara en cualquier momento. Pero no fue así. Solo parecía que diferentes seres estaban corriendo a la par nuestra. Ya no puedo asegurarlo. Cada vez que pienso en aquella noche, solo puedo imaginarme que eran atraídos por el olor de la sangre. Lo digo porque del lado en el que Samantha estaba era donde más parecía haber este tipo de movimientos. También se escuchaban algunos gruñidos extraños. Era casi como si algo nos estuviera cazando. Me gustaría decir que recuerdo todo a la perfección. La verdad es que todo esto sucedió de una manera tan rápida y fue el evento más traumatizante en mi vida. Para ese momento, ninguno de nosotros estaba convencido de dónde estábamos. Me refiero a que incluso ya habíamos entrado a pasadizos que nunca habíamos explorado y que eran territorios totalmente desconocidos. Todo estaba muy oscuro, pero en algún momento vi lo que solo puedo describir como una sombra humanoide, pero también al mismo tiempo era demasiado pequeña. Se veía mucho más oscura que el resto del lugar, lo cual era algo bastante difícil por sí solo. Se movía de una manera muy rara, como si fuera una especie de simio. Se colgaba de los extremos de las paredes y saltaba de un lado al otro,
No estoy tan seguro de que cada uno de nosotros lo hubiese visto, y creo que estábamos más empeñados en tratar de encontrar una salida, cuando de repente bajó y nos miró. Sabíamos que nos estaba mirando, puesto que sus ojos no eran normales, eran rojos y brillaban como si fueran dos focos en medio de la oscuridad. Todos nos quedamos petrificados mirándolo durante unos minutos. Él no hizo gran cosa, solo se quedó ahí en cuclillas, mirándonos fijamente. Ninguno de nosotros sabía qué era lo que debía hacer. Cuando de repente Samantha fue tumbada y arrastrada. Lo que logramos escuchar fueron los gritos de Samantha alejándose entre aquellos oscuros pasadizos, pero en la oscuridad se escuchó cómo había dejado de ser arrastrada. Lo único que hicimos fue correr en sentido contrario, rogando por no ser los próximos. Lo curioso de todo esto es que mientras más corríamos, en algún momento nos dimos cuenta de que ya no se escuchaba nada. Solo Samantha nos gritaba que la esperáramos mientras lloraba. No estoy del todo seguro en qué momento dejaron de perseguirnos, pero la verdad era que estábamos tan exhaustos que nos detuvimos. Samantha nos alcanzó, llorando y aún sangrando un poco por su herida. En algún momento sentía que devolvería el estómago por todo el esfuerzo físico y el miedo que sentía. No sabíamos para qué lado correr. Manuel sacó otra caja de cerillos. Teníamos miedo de que aquel destello revelara nuestra ubicación, pero el riesgo bien podría valer la pena si esa luz nos podía dar una visión de hacia dónde ir. Estábamos en terreno desconocido y bien podría haber alguna salida. No lo sé. Supongo que en ese momento solo queríamos que aquella mágica salida con la que tanto habíamos soñado fuera real. Encendió el cerillo y con la poca luz todo se veía exactamente igual. Paredes porosas llenas de tumbas. No era siquiera posible que ese lugar pudiera ser tan grande, pero aún así ahí estábamos. Caminamos con más cautela, tomando una decisión de izquierda o derecha para nuestro próximo movimiento. Así lo hicimos. Manuel volvía a encender un cerillo para verificar que no hubiese una pared de fondo. Primero parecía que sí tenía salida. Casi puedo jurar que en una de las veces que encendió un cerillo, pude ver cómo había una entrada que conducía a otro pasadizo. Pero cuando volvió a encender, esta ya no estaba. La verdad es que en ese momento creí que solo se trataba de mi imaginación. Probablemente junto a mi desesperación de querer salir de ese lugar lo más pronto posible. No mencioné nada y muy pronto llegamos hasta el fondo, donde había una pared. Nos dimos media vuelta, sabiendo que no podríamos pasar por ahí, pero de repente algo atrajo de nuevo nuestra atención hacia la pared. Se escuchó como si fuera una especie de crujido. Todos volteamos casi instintivamente. El cerillo que Manuel había encendido para que viéramos el final del pasadizo aún seguía prendido. En el momento en que nos dimos vuelta, aún pudimos ver durante un segundo o dos algo que todos estábamos de acuerdo en que no estaba ahí la primera vez. Se trataba de una gigantesca representación de un Cristo crucificado. Era del tamaño de una persona real, y la cruz era tan alta que casi llegaba hasta el techo. Se veía demasiado real. Era como si a una persona de carne y hueso le hubiesen aplicado cerámica líquida encima. Esto solo fue algo que pudimos ver por unos segundos. Yo estaba a punto de volver a correr cuando Manuel volvió a encender otro de los cerillos. Ahí seguía inmóvil, como si siempre hubiese estado ahí. Tenía una corona de espinas y clavos en manos y pies, y sus ojos miraban hacia la nada, como contemplando la oscuridad. No puedo asegurarlo, pero creo que yo dije que nos fuéramos de ahí. A veces, cuando lo recuerdo, podría ser que solo lo pensé muy fuerte y no lo dije, pero sé que en ese momento todos nos dimos cuenta de algo, y es que esa sangre que se veía tan realista, de hecho sí lo era, estaba goteando, y si te quedabas viéndola detenidamente, podías ver cómo emanaba directamente desde la cerámica. A María le cayeron un par de gotas en la camisa. Todos levantamos la mirada al mismo tiempo, solo para ver con horror que aquel Cristo ya no estaba mirando al vacío, sino que para ese momento ya nos estaba mirando directamente a nosotros.
Y no solo eso, sino que también la expresión en su rostro había cambiado. Ya no era aquella cara calmada que ya había aceptado su destino. Ahora que nos estaba mirando, parecía estar agonizando. Era como si con la mirada nos estuviera suplicando ayuda. Al mismo tiempo que escuchábamos el llanto lastimero de un hombre, era el mismo que habíamos escuchado al inicio de todo eso. Ahora todos sabíamos que siempre había provenido de él. Comenzamos a correr en dirección opuesta al pasadizo. Mientras lo hacíamos, todos podíamos escuchar claramente cómo aquellos gruesos y pesados clavos se caían al piso, y también cómo la cerámica comenzaba a desprenderse de la gigantesca cruz que mantenía prisionero a aquel Cristo. Lo peor es que también comenzaron a escucharse pisadas, las cuales corrían con rapidez en dirección hacia nosotros. Nunca olvidaré que, mientras corríamos, se escuchaba eco en todas direcciones. Se escuchaba cómo lloraba y pedía una y otra vez que lo perdonara. La verdad es que desconozco por cuánto tiempo corrimos. Supongo que nos dio una especie de subidón de adrenalina y solo buscábamos a tientas el pasadizo en donde pudiéramos entrar para poder seguir corriendo. Y es que ya no teníamos nada para ver, y esa cosa parecía estar pisándonos los talones. Al día de hoy no puedo asegurar o afirmar lo siguiente, pero siento que en algún momento entramos al pasadizo que tenía la frase que nos aterraba. Lo sé porque en el momento en que entramos, la vibra cambió completamente. Todo el lugar se sentía extraño, pero ese sitio, el cual siempre nos había dado mucha desconfianza y miedo, se sentía aún peor. El olor a humedad era tan insoportable que creías que podrías asfixiarte en cualquier momento por no estar respirando el oxígeno adecuado. Además, a diferencia de los otros pasadizos, en este los muros estaban tan estrechos que sentías que en cualquier momento te aplastarían o quedarías atorado entre ellos. Eran tan pegados uno de otro que resultaba casi imposible no rasparte los brazos al intentar cruzarlo. Pero en ese momento, siendo perseguidos por aquel Cristo, no podíamos dar vuelta atrás y solo nos quedaba seguir avanzando. De hecho, en algún momento me rasgué la cara desde el costado de mi nariz hasta casi mi oreja, con lo que creo que fue un alambre o algo. Solo sé que empezó a sangrar mucho, lo cual no fue bueno, ya que casi de inmediato comenzamos a escuchar cómo las paredes volvían a retumbar. Por un momento creí que sería arrastrado, al igual que lo había sido Samantha. Pero en ese momento los muros parecieron hacerse un poco más amplios mientras más avanzábamos. Aún se escuchaba como si algo estuviera corriendo. Al girar la cabeza, todos pudimos ver algo, escalones y lo que parecía ser una compuerta que dejaba entrar algo de luz. Sin decir una sola palabra, todos comenzamos a correr lo más rápido que podíamos. Seguíamos escuchando aquel retumbar de las paredes y esas cosas de cuatro patas corriendo entre las cajas de los difuntos, al igual que aquel Cristo de cerámica persiguiéndonos por todo el lugar. Cuando de repente ya estábamos ahí, ni siquiera nos dimos cuenta, pero era una puerta diferente. Esta era de madera, lo cual dejaba ver la luz entrar, y tenía una oxidada y muy vieja cerradura de barra. En ese momento solo la abrí y ayudé a María a salir. Al salir, lo primero que nos recibió fue que ya había amanecido, había algo de luz. Sin embargo, estaba lloviendo, el sol no estaba en su máximo esplendor. Esa lluvia fue la mejor sensación de mi vida. Después de haber sobrevivido a ese infierno, recuerdo que comenzamos a saltar eufóricamente, celebrando que ya estábamos afuera. Aquel sentimiento poco nos duró, ya que nos dimos cuenta de que Manuel no estaba. Casi de inmediato volvimos hacia la puerta y comenzamos a gritar su nombre una y otra vez, sin obtener ningún tipo de respuesta. Nadie fue lo suficientemente valiente como para volver a entrar. Algo dentro de nosotros nos decía que si Manuel no había logrado salir, tal vez era porque había sido atrapado desde mucho antes, y no queríamos ser los siguientes.
Creo que nos quedamos en silencio por varios minutos hasta que volteamos hacia diferentes direcciones y nos dimos cuenta de otra cosa que habíamos pasado por alto. Ese no era el orfanato. No había muros, estábamos afuera, y las paredes del orfanato podían verse a lo lejos, quizás a 1 kilómetro de distancia. Estábamos heridos y no sabíamos qué había ocurrido del todo, ya que no había una manera sencilla de explicar lo que habíamos vivido. Y supongo que también estábamos un poco en shock. Solo dimos media vuelta y caminamos hacia el pueblo. La maravillosa vida que imaginábamos siendo unos niños no se cumplió tal y como lo queríamos. A veces pienso que eso no valió la pena. Fue porque ninguno de nosotros volvió a ser el mismo después de ese día. La verdad que al ser unos niños que vivían en la calle, la pasamos muy mal. Pedíamos dinero o comida. A veces trabajábamos, había personas que nos ayudaban y otras que, por pensar en hacer una buena acción, sugerían en llevarnos al orfanato, cosa que era lo peor que nos podía pasar, a lo cual siempre nos alejábamos de las personas que decían eso. Pero, pese a años en vivir en la calle, nos ingeniamos para salir adelante, compartiendo entre nosotros lo que teníamos. Los que más nos llegaron a ayudar fue una pareja de ancianos, que nos llegó a brindar un techo en donde podíamos quedarnos. Gracias a ellos llegamos a mejorar nuestro estilo de vida. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.